Hoy vamos a tratar de entender, como parte complementaria a la charla anterior en la que analizábamos, cuáles eran el escenario y la situación a la que se enfrentan los candidatos, quiénes son los candidatos, cuáles son sus verdaderos objetivos. Hoy analizaremos cuáles son las respuestas que dieron en el primer debate al problema de la salud, al problema de la educación, al problema económico y al problema humanitario de los grupos vulnerables. Entendemos bien que el problema fundamental de la salud es en este momento la vacunación, porque la salud ha creado una crisis sanitaria que tiene muchos enfermos, muchos muertos, un tratamiento ineficiente, inservible, y la única forma es desarrollar la prevención. Esto, de paso, transforma lo que es la atención médica en Ecuador. La atención médica en Ecuador ha sido esencialmente curativa, no preventiva, y ha estado a cargo del Ministerio de Salud, del Seguro Social, y que tiene además el Seguro Social Campesino, y de la medicina privada. La atención médica del Ministerio de Salud se ha convertido en el gran negocio de las farmacéuticas. La atención médica del Seguro Social Campesino y del Seguro Social se ha convertido en el gran negocio de las farmacéuticas y la burocracia que llega al poder y que se distribuye como botín el Seguro Social en todos sus aspectos, desde los préstamos hasta la atención médica. Y la medicina privada, que ha tenido como principal botín la atención cara y explotadora de la población, a tal punto que en la atención médica privada no te devuelven el cadáver de la persona a la que posiblemente el mismo médico le mató, si es que no pagas la cuenta. Estas son las características diferenciales entre los tres sistemas de atención y por qué se convirtieron en un sistema con baja efectividad y baja utilización de la población para un lucro. El lucro de las farmacéuticas, y el grupo de los que controlan el seguro social, y el grupo de las empresas privadas. Ante esta situación tenemos que la atención preventiva no es rentable y que la prevención, por tanto, si no es rentable, no produce enfermos, reduce la cantidad de enfermos, no es de interés de la medicina privada, no es de interés de las farmacéuticas y no es de interés del seguro social. Por eso no hay un gran desarrollo de la medicina preventiva. En el gobierno de Rafael Correa se crearon los equipos básicos de salud, de los cuales yo fui uno de los médicos. En la provincia del Carchi, frontera con Colombia, en la zona más complicada, la zona de Nariño, con las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Carchi, zona de las FARC. Y en este territorio hicimos un trabajo de una nueva medicina traída y recomendada por Cuba, y que era la medicina preventiva casa por casa. Cada médico, cada enfermera, cada auxiliar de enfermería teníamos que ir, odontólogo también, visitando casa por casa de las comunidades que teníamos que mantener un mapa de las casas que visitamos y un mapa de localización de los enfermos crónicos, de los discapacitados, de los ancianos, de los vacunados, de los perros vacunados, y todo eso era lo que nos permitía cambiar el sistema de atención, medicina preventiva. Pero solo duró 2 años este proyecto. A los 2 años se vino abajo, porque nuevamente es mucho más, no es negocio para las farmacéuticas que abastecen al Estado, para los dueños del seguro social, los que manipulan el seguro social, los que se apropian del seguro social.
y para la medicina privada, la medicina preventiva. Entonces, hoy la vacunación se ha vuelto pues el objetivo fundamental de todos los candidatos y en todas las propuestas. Y el objetivo es procurar que, por lo menos hasta septiembre, se haya resuelto el problema de la vacunación. En Estados Unidos se está vacunando a razón de 1 millón de personas diarias. Se estima entonces que entre julio tendrán a la población prácticamente de los 360 millones tendrán a 260 millones de personas vacunadas. Lo mismo pasa en Europa. Quiere decir que para el próximo verano posiblemente ya habrá una gran reactivación del turismo y la movilidad humana. Y en el caso de América Latina, esto se vuelve una emergencia, pero la capacidad de Lenín Moreno para tener dinamismo es la misma capacidad que tiene para moverse con sus piernas o con su silla de ruedas. No tiene agilidad, y ese es el principal problema de su gobierno. Tenemos el segundo problema que se enfrenta en este debate, que es el problema de la educación. La pandemia cambió la educación, nos hizo usuarios del internet y ahora la educación es a distancia. Esta educación por internet modificó las relaciones entre alumno y profesor, modificó las relaciones entre la escuela y la comunidad, entre el colegio y la comunidad, y la universidad y el país. Al cambiar las relaciones, la educación comenzó a denotarse que había en Ecuador una educación de tipo cultura inútil. Sabíamos que nos habíamos convertido en un fabricante de ninis, que al cabo de estudiar 12 años la primaria y el bachillerato, la gente salía a la calle a no hacer nada porque no sabía qué hacer, no había empleo. O forzadamente había que entrar a la universidad. Y al cabo de 18 años, salías de la universidad y tampoco hay nada. Y ahora, al cabo de la maestría e inclusive del posgrado en Estados Unidos, en las 100 mejores universidades, tampoco hay nada. Entonces tenemos un problema. ¿Qué estamos aprendiendo en las escuelas, colegios y universidades que no nos permite tener trabajo cuando terminamos de estudiar? Esto plantea la necesidad de, primero, la educación privada y la educación estatal, inclusive la educación religiosa, tenían un doble objetivo ya desde la época de la colonia. El objetivo de la educación privada no es que la gente aprenda solamente más inglés que en la educación pública, sino además que entre los hijos de los ricos se establezcan relaciones. Es decir, era una educación para mantener una clase social y para vincularse a una clase social. Ese es el objetivo fundamental de la educación privada. De la educación pública, el objetivo principal de la educación pública se convirtió en crear y fabricar médicos rurales, profesores rurales, ahora fiscales, agrónomos y demás funcionarios públicos. Es decir, la universidad pública se dedicó a crear funcionarios para el servicio público. Pero el Estado ya no tiene capacidad de darles empleo. La política del Fondo Monetario Internacional exige la reducción del tamaño del Estado, y solo en países donde existe la revolución latinoamericana, el socialismo del siglo XXI, donde el Estado es el mayor inversionista y el mayor empleador, o en países como China, donde también el Estado es el mayor inversionista y el mayor empleador, porque hacen mega estructuras, mega construcciones y mega inversiones. Entonces es posible que la educación pública tenga un fin útil para ese país. Queda entonces
que además la educación se convierte en un problema cada vez más inaccesible. No es ya el problema del examen de ingreso a la universidad. El problema es quién te va a pagar la comida, el cuarto, el transporte en el lugar donde vas a estudiar si tú eres pobre. Entonces, el problema es accesibilidad y permanencia. El siguiente problema ya no fue solamente la accesibilidad, libre ingreso. Perfecto, todo el mundo puede ingresar ahora a las universidades y todos dicen, la mayor parte de ellos, quitar el examen de ingreso o cambiar el examen de ingreso o buscar mecanismos para ser menos discriminatorios, porque no puedes apostar a un examen que se da en un determinado tiempo para valorar y para entender el esfuerzo que ese ser humano hizo durante todos los 12 años antes de dar ese examen. Y posiblemente en ese examen, que es el punto de vista de la persona que hace el examen o las que hacen el examen, y que ellos quieren discriminar entre uno y otro de acuerdo a su criterio personal o institucional, no reconociendo al músico, al deportista, al inteligente, al hábil, al investigador, al innovador, al creativo. No, eso le vale un coño. La educación que tenemos es embutir y repetir de memoria conocimientos. Gana el mejor puntaje el que mejor repite de memoria, o el que imita el razonamiento del profesor. Entonces, no existe la posibilidad de que el profesor sea un cazador de talentos, que es la verdadera profesión que debe tener el profesor. Ser un cazador de talentos. Si este es buen deportista, venga, yo le voy a ayudar a ser mejor deportista. Por deportista de élite mundial. Usted es un hábil artesano, un hábil artista. Yo le voy a hacer un artista de fama mundial. Si usted es un investigador, yo le voy a hacer un investigador capaz de trabajar en investigaciones en cualquier parte del mundo. Si usted es un orador, un poeta, un escritor, venga. No son cazadores de talentos. Y ese es el nuevo oficio que debe tener la educación. Pero todos están de acuerdo en las propuestas que lo único que hay que hacer es cambiar el examen de ingreso. Y ahí se acaba toda la propuesta educativa de los candidatos, manteniendo el candidato Arauz la posibilidad de estudiar en el extranjero, pero las becas resulta que no fueron pues el sueño deseado ni deseable de ningún ecuatoriano. ¿Por qué? Porque las becas significaron ir a estudiar en otro país donde pasas por la discriminación, por el racismo, por la ignorancia de la lengua, por la incomprensión o la intolerancia multicultural, y luego de eso, cuando regresas con tu diploma, si no eres rico y bien relacionado, como María Fernández Espinosa, o como todos esos que fueron a estudiar en las grandes universidades y regresan, y el papito está bien situado y tiene buenas relaciones, entonces regresas con un cartón y te ponen en un concurso de oposición y merecimientos a competir con un estudiante de la Universidad de Guayaquil o de Esmeraldas, que están descalificadas como universidades en el Ecuador, pero donde el que califica tiene vínculos políticos, tiene amarres, tiene extorsión de todo tipo, desde sexo, dinero, lo que venga, porque en este país no existe un jurado calificador idóneo. No se puede poner la pena de muerte en este país porque los jueces son pillos, y los fiscales más pillos, y los abogados más pillos. Entonces no puedes poner la pena de muerte, porque si cometes el error de matar a un ser humano
por la pillería del abogado, por la pillería del juez, por la pillería del fiscal, esa vida no la vas a poder recuperar. Entonces lo mismo pasa con la educación. Entonces muchos estudiantes fueron a estudiar en universidades como en Australia y después perdieron el año y tenían que regresar a pagar lo que les había dado el Estado y no tenían plata, eran pobres, se suicidaron. Otros quedaron embarazadas las chicas y por quedar embarazadas les quitaban la beca, también se suicidaron por eso. Otros tenían que regresar después de haber terminado sus estudios, pero sabían que no había empleo y sin embargo tenían que regresar a pagar con años de trabajo y de desocupación. Ante eso también se suicidaron. Es decir, fue un gran problema. Finalmente, muchos de ellos estudiaron y tuvieron que regresar al país para ponerse un kiosquito de comida o una tienda, porque eso era lo más rentable. No sus conocimientos tan duramente adquiridos y tan difícilmente y tan sufridamente pagados. Entonces, tenemos un problema de la educación. Es una educación mala y ninguno de los candidatos ha presentado una real posición para cambiar esta educación, pero ya hay algunos indicios. Han dicho, se debe priorizar la educación técnica, primera cosa. Segundo, la educación técnica debe ser de acuerdo a lo que demanda el medio. Si es que es una zona de pescadores, pues tiene que haber una educación técnica para formar pescadores. Si es que es una zona de agricultores, no hay una universidad técnica para formar agricultores. Si es que es una zona de artesanos, una universidad técnica para formar artesanos. Si es que es una zona donde hay construcción, pues para formar técnicos en construcción. Entonces ha cambiado el criterio ya en esta primera parte de las propuestas que han hecho los candidatos. Finalmente, tenemos el problema de la economía y los grupos vulnerables. Respecto a los grupos vulnerables, tenemos discapacitados, enfermos crónicos, mujeres abandonadas, adolescentes, grupos con pobreza crónica y grupos, el más importante, con desnutrición crónica. Se ha hecho un hincapié en la desnutrición crónica porque Ecuador tiene el segundo más alto índice de desnutrición crónica infantil en América Latina. Y eso es importante, porque esto significa menos desarrollo cerebral. Sin embargo, tenemos que las propuestas comienzan con resolver el problema más crítico, que es el problema del desempleo. Pero no hay mecanismo de resolver el problema del desempleo. Quieren convertir al desempleo en informalidad. Entonces le ofrecen crédito a usted para que haga un negocio informal. Venda, como dice Guillermo Lasso, unas agüitas y un cafecito en la calle, pero usted no va a tener ni seguro, ni empleador, ni vacaciones de fin de semana, ni vacaciones anuales, no tendrá, ni tampoco tendrá días feriados, nada. Usted tiene que trabajar todos los días y autoexplotarse miserable y canallescamente. Y si puede explotar a sus hijos, lo hará, explotará a sus hijos. Y para eso hay crédito. Y esa es la opción laboral que le dan a los ecuatorianos, ser informales. Pero el gran problema de ser informal es que es la antesala de ser ilegal. Porque cuando la informalidad no funciona, entonces se crean hordas migratorias como las que van hacia Estados Unidos en este momento desde Honduras. ¿Y quiénes son los que van? Precisamente los informales. Porque el que no estaba informalizado, el que sí tenía un empleo seguro, el que sí tenía un trabajo firme, el que sí tenía una tierra productiva, una rentabilidad segura, no coge su mochila, su familia y se larga a correr la suerte del diablo hasta llegar a Estados Unidos. Entonces, la propuesta económica de estos candidatos es multiplicar primero la informalidad, y eso significa
motivar a las personas ecuatorianas para que migren ilegalmente a los Estados Unidos y se unan a las caravanas de migrantes que salen desde Honduras. Por supuesto viene el siguiente problema, el del crédito. Todos se dan cuenta de que el crédito en el Ecuador es usurero, sin vergüenza, pillo. No es posible que un país dolarizado, donde en los países dolarizados el interés sea del 2 al 6%, en Ecuador sea del 16 al 20% en créditos bancarios y del 24% en créditos de tarjeta o en créditos de almacenes. Más sobrecarga por mora, más sobrecarga por trámite judicial. Todo eso ha convertido al dinero en el principal enemigo del pueblo. Es una forma miserable de explotación y los bancos están detrás de eso, igual que los importadores. Bien, entonces la alternativa, vamos a darles subsidios. ¿Qué significa darles subsidios? Tenemos el problema de que el subsidio puede crear una población paralítica. No quiere trabajar, se contenta solo con la plata que recibe, pero si no se da el subsidio, ellos no compran. Y si no compran, no hay quien venda, no se vende. Y si no hay quien vende, no hay quien produce. Y entonces, como estamos en un fenómeno deflacionario, no inflacionario, no es un problema de abastecimiento, como todos dicen. No se trata de producir más, se trata de salvar la producción mediante el mercado, es decir, mediante la compra. Si no se salva mediante la compra, la producción, se viene abajo. Si usted no puede arrendar su casa, no puede arrendar su departamento, no puede arrendar su almacén, si usted no puede arrendar su vehículo, no puede alquilar su taxi, si usted no puede usar su camión, si usted no puede salir con su barco, si usted no puede dar alojamiento a los turistas, se genera entonces un problema deflacionario. Hay exceso de oferta y poca demanda. Y para crear la demanda hay que darle a la gente capacidad de compra. Si no hay capacidad de compra, no hay demanda. Y para crear capacidad de compra, la propuesta de Andrés Arauz es la más correcta. Démosle a la gente, a las mujeres, que son las más afectadas, porque tienen hijos, porque tienen maltrato, porque no tienen trabajo, tienen menos posibilidades laborales, de recibir $1000 y con esos $1000 salvar su endeudamiento por el agua, su endeudamiento por la luz, su endeudamiento por los impuestos, su endeudamiento con los bancos, con el almacén y con la pensión de sus hijos, con el vecino que le prestó dinero, con el prestamista requetiere, o como se llama aquí, sicario, que le está prestando dinero. Porque en este momento el único que está salvando a la economía del Ecuador no es, como fue en los años 2000, el dinero de los migrantes. Los migrantes están tan jodidos en esos países como la gente de aquí. Los migrantes ecuatorianos están tan jodidos y están en el desempleo en Estados Unidos como están aquí, en Australia como están aquí, en Francia como están aquí. El dinero que está salvando a los ecuatorianos no es el dinero de los bancos, porque es un dinero lleno de requisitos, lleno de trámites y lleno de problemas y dificultades, porque es una usura. ¿Quiénes están prestando dinero? El narco lavado. Ecuador está sobreviviendo y le debe en este momento su supervivencia al narco lavado. Los pescadores se endeudan con el gota a gota que les presta para ir y comprar la carnada, el combustible, salir a pescar y regresar con la pesca y devolverle la platita ese rato. Préstamos inmediatos. Esos son los que están salvando la producción pesquera, el abastecimiento de pescado. Pero no solamente eso, también están salvándole al individuo que coge su camioneta, le pide prestado al gota a gota
va y compra piñas, viene a vender en Quito y se le devuelve la plata al dueño de las piñas. Los gota a gota. Entonces ya entendemos cómo nuestra población está siendo desesperadamente salvada por los narcotraficantes, no solamente en Ecuador, pasa en Colombia, pasa en México, pasa en todos los países. Y hay candidatos inclusive a la presidencia que indirectamente están relacionados con el narcolavado. Esta es la situación de deflación que estamos viviendo y esto es lo que los candidatos no han querido resolver. Enfrentan que van a reducir el crédito, van a reducir los intereses, van a dar subsidios, hablan de reactivación económica, de la agricultura, de la ganadería, si no hay problema. ¿En qué momento hemos perdido la capacidad productiva de la pesca, de la agricultura y de la ganadería? En ningún momento. Que vamos a producir más para exportar, si no necesitan. Si el mundo tiene un excedente, de lo mismo que pasa aquí, pasa en todas partes. Hay excedente de oferta, no de demanda. Y eso significa que no hay visión entre los candidatos que están ahora en la primera ronda electoral sobre la solución económica. Esta solución económica, por supuesto, debe partir de alguna visión que ya manifiestan algunos de los candidatos. El Estado como el mayor inversionista y el mayor empleador. Y entonces el Estado tiene que retomar las megaconstrucciones, quiere decir las hidroeléctricas, reducir el costo de la energía, de tal manera que podamos atraer, produciendo energía barata, a industrias que necesitan energía barata. La mayor parte de energía barata del mundo, así como antes, la industria necesitaba mano de obra barata y todos se fueron a China. Hoy, la industria mundial necesita energía barata. Y el país que ofrezca la energía más barata del mundo atraerá a la industria del mundo. En segundo lugar, las megaconstrucciones. Se habla de un tren intermodal. No, debe hablarse de 3 trenes, uno en la sierra, en la costa y en la Amazonía, de alta velocidad, electrónicos, financiados por China y construidos por China, que nos cambien la relación tiempo-espacio, que ha sido el principal problema de nuestro desarrollo. No hemos tenido, sino hasta la llegada de Rafael Correa, una verdadera integración nacional. La sierra, la costa y la Amazonía han estado geográfica, vial y culturalmente separadas. Y esta nueva vialidad puede ser el comienzo. Todos hablan de dar internet gratuito, lo cual es muy correcto, porque no hay duda de que la tecnología digital y electrónica es la nueva tecnología del mundo, y a eso hay que acomodarse, y es la nueva forma de relación humana. Ya desapareció el diario, la televisión, el periódico como los grandes vínculos entre las personas. Hoy el gran vínculo entre las personas es la internet, y esto crea un nuevo orden económico mundial. Muchas gracias.